Bueno, en este video continuamos con el amplificador de diferencia, pero mejorado, en donde teníamos el problema de que la resistencia de entrada del amplificador de diferencia, que era como este nada más, como esta parte de aquí, ¿sí? Su problema era que su resistencia de entrada, si la queríamos grande, eh, teníamos que incrementar esta resistencia y eso afectaba la ganancia del amplificador, porque la ganancia del amplificador dependía de la división de esta resistencia entre esta resistencia y esta entre esta. Entonces, si queríamos una ganancia grande, teníamos que tener resistencia de entrada pequeña. Y al revés, si queríamos una resistencia de entrada grande, la ganancia tenía que ser pequeña si la resistencia de entrada la queríamos grande. Entonces, el circuito que corrigió ese problema es este que tenemos aquí, el amplificador de instrumentación. Vean ustedes que la resistencia de entrada ya no es ya no depende, como aquí en el amplificador de diferencia solito, ya no depende de estos elementos. Aquí la resistencia de entrada es la resistencia del amplificador, que es muy grande. La resistencia de un amplificador operacional se puede decir que tiende a infinito. Y es en los dos voltajes, o sea, los dos voltajes tienen resistencia de entrada muy grande. En la práctica, la resistencia de entrada de estos circuitos andaba del orden de 2 megas, 2 millones de ohms, o sea, es una resistencia muy grande. Y eso no afecta a la ganancia de todo este circuito, no le va a afectar. Entonces, ese problema queda resuelto. La resistencia de entrada es muy grande porque los voltajes van directo al operacional, ¿sí? No atraviesan a través de un resistor, no pasan a través de un resistor, sino que van directo aplicados al operacional. Ahora vamos a ver este circuito que tenemos aquí. En este circuito, aparte de que corrige ese problema, la ganancia queda determinada por esta tercera etapa. Tiene tres etapas aquí, 1, 2 y 3 etapas. La tercera etapa da la ganancia, como en el amplificador de diferencia. La tercera etapa me da la ganancia. Esta tiene una ganancia que va a ser R4 sobre R3. Entonces podemos controlar estos valores, ¿sí?, para que la ganancia sea más grande o más pequeña. Estos dos resistores tienen que ser idénticos y estos dos idénticos, ¿sí? De esa manera el voltaje de salida va a ser directamente esta ganancia por B02, como lo tengo acá, B02 menos B01, que está ahí, ¿sí? Entonces B02 menos B01. Este va a ser el voltaje. Va a seguir cumpliendo con la diferencia de los voltajes y amplifica con esta proporción, ¿sí? Lo que valga esta relación es la amplificación. Así que en este circuito la ganancia se sigue cumpliendo. Solo tenemos que ser cuidadosos que estos resistores sean idénticos y estos también, para que no se vaya a amplificar voltajes indeseados. Les voy a decir como cuáles. Cuando nosotros estamos sensando con un transductor, con un sensor, estamos sensando una variable física, y esa variable física se convierte a un voltaje. Por ejemplo, imaginen ustedes, estamos sensando temperatura y la temperatura se convierte a voltaje. El voltaje
que representa la temperatura es muy chiquito, es del orden de microvolts o milivolts, si bien nos va, es del orden de milivolts, el voltaje que corresponde a la temperatura que se está censando. Entonces, aparte de eso, de ese voltaje que es equivalente a la temperatura, se agrega a los cables que están aquí, a las terminales que van al sensor, se agregan voltajes de ruido. Ese voltaje de ruido normalmente es idéntico en comportamiento en las dos terminales. O sea, si aquí hace eso, acá también hace eso el voltaje de ruido. Hace exactamente el mismo comportamiento en los dos, ¿sí? Y ese voltaje de ruido llega a tener magnitudes comparables a las de el voltaje equivalente a la temperatura. ¿Sí? Nosotros tenemos entonces lo voy a poner acá para no ensuciar ese espacio, ¿sí? O sea, nosotros tenemos aquí un transductor, ahí, y entonces imagínense que aquí tenemos la temperatura que se está aplicando, ¿sí? Es temperatura, y acá a la salida del sensor nos ofrece, en todo este cable nos ofrece un voltaje VD proporcional a la temperatura. Este voltaje VD es del orden de microvolts o milivolts, así, es así ese voltaje. Pero a su vez, aquí en las líneas de transmisión que transmiten este voltaje, se produce ruido, voltaje de ruido, ¿sí? Entonces aquí hay el voltaje de ruido, y también acá en las dos líneas se produce un voltaje de ruido. Ese voltaje de ruido es idéntico en las dos, y como es idéntico se le acostumbra a llamar un voltaje común o en modo común. Así que el voltaje de aquí, este voltaje de aquí a tierra, vamos a pensar que aquí ponemos por acá, que acá pongo tierra, así. El voltaje que hay de aquí a acá, de aquí a tierra, es y lo mismo el voltaje de aquí a acá, es otra vez BSM. ¿Sí? Entonces aquí, ¿sí? Así que vean, en las dos líneas se genera un voltaje de ruido que voy a llamar BCM, o sea, BC o BCM es el voltaje de ruido. Ese voltaje de ruido es idéntico, ¿sí? En ambas líneas, y también llega a ser un voltaje de este orden de magnitud, o a veces hasta más grande, así que llega a tener también magnitudes, o sea, llega a ser del orden de microvolts, o también
milivolts, así, ¿sí? Y como es un voltaje común, se va a agregar con este. Aquí a la salida vamos a tener tanto voltaje equivalente a la temperatura como voltaje de ruido aquí a la salida. Entonces, ese voltaje de ruido que entra aquí se va a amplificar por estas etapas, se va a amplificar. Y cuando se amplifique por estas etapas, si va a salir aquí en B01 y B02 amplificado, como sale amplificado y es idéntico, el de acá y el de acá son dos voltajes idénticos, como lo señalé en esta parte, son voltajes idénticos. Entonces es necesario que estas resistencias sean iguales y estas sean iguales, para que a la hora de que se haga la resta, el voltaje de ruido se cancele. Se cancela el de ruido de acá con el ruido de acá, ¿sí? Se restan y se cancela. Y solamente va a quedar el voltaje equivalente a la temperatura, o sea, solo me va a quedar este voltaje. En los voltajes de ruido que había aquí, que se amplificaron y salieron como B01 y B02, en la fórmula se deben cancelar y solamente queda aquí a la entrada el voltaje diferencial, este voltaje, el voltaje BD amplificado. Aquí está amplificado y todavía se va a amplificar más con esta ganancia, se va a amplificar más. Entonces, este circuito debe estar perfectamente bien hecho para que no amplifique, no amplifique diferente este voltaje de este, sino que porque si los amplifica distinto, entonces a la hora de restarse ya no desaparece el ruido sale amplificado y eso no lo queremos que el ruido se vaya. Por esa razón se usa este circuito perfectamente bien hecho, idéntico en sus valores, ¿sí? Y por esa razón, para no tener incluso problema, se acostumbra muchas veces poner todos los resistores idénticos. De esa manera, solamente sale la resta de estos dos voltajes, la pura diferencia sin amplificar. Y la amplificación, en donde se produce entonces, en las primeras etapas se produce la amplificación. Aquí la condición es que estos dos resistores sean iguales también, ¿sí? Hay potenciómetros, o sea, resistencias variables, que ajustan simultáneamente dos resistores. ¿Sí? Resistores variables son estos, es un potenciómetro, es como el control de volumen que antes teníamos para las radios y las televisiones. Con esto se gira, o sea, aquí le estoy girando, ¿sí? Y cambia la resistencia en estas terminales que están aquí, cambia la resistencia haciendo el ajuste de este eje, ¿sí? Entonces aquí le giro y cambia la resistencia en estas terminales cuando hago el ajuste. Hay potenciómetros que permiten ajustar simultáneamente estos dos valores, o si quiero los dejo fijos, pongo resistencias fijas, pero entonces la ganancia la ajusto con esta resistencia. Esta resistencia R1 me va a servir para
ajustar la ganancia, ¿sí? Así que esto que está aquí, en vez de ponerlo así, se pone de esta manera. Se pone así. R1 es un resistor fijo en serie con un resistor variable como el que les mostré, y ese potenciómetro o resistor variable se ajusta para ajustar la ganancia. Así que nosotros con este resistor ajustamos la ganancia de amplificación. Estos resistores de preferencia los hacemos iguales para que se convierta en una ganancia unitaria. Así que nosotros podemos decir que aquí, bueno, que esto vale 1, ¿sí? Con R3 igual a R4. Si pongo resistores iguales, tengo ganancia unitaria. Y la ganancia la ajustamos con este. Así que voy a escribir aquí que la resistencia de entrada tiende a infinito porque es la del operacional. La otra es la ganancia se ajusta con R1. ¿Sí? Y la otra es que la tercera etapa debe tener resistores idénticos para cancelar el voltaje de ruido, ¿sí? Para cancelar el voltaje de ruido. Ahí ustedes lo pueden ver. Aquí les acerco la cámara, ¿sí? Son las características más importantes de este circuito. La resistencia de entrada debe ser muy grande, o es muy grande, tiende a infinito. La ganancia se ajusta con este potenciómetro R1. Y la tercera etapa, que es esta, debe tener resistores idénticos, ¿sí? Resistores idénticos para cancelar el voltaje de ruido que se induce en en el sensor y los cables. Ahí se induce un ruido que hay que cancelarlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es obtener la ecuación de este circuito, ¿sí? Tenemos que sacar la ecuación de este circuito. Ahí está. Y vamos a hacerlo. Voy a borrar esta parte. Ahí está.
y vamos a hacer el planteamiento del circuito. No pierdan de vista la forma de visualizar cada etapa. Fíjense bien, las tres etapas tienen retroalimentación negativa. O sea, esta va hacia la entrada negativa, la salida hacia la entrada negativa. Esta salida va hacia la entrada negativa y esta salida va hacia la entrada negativa. Entonces, como las tres etapas tienen retroalimentación negativa, quiere decir que se debe cumplir en las tres etapas la condición que ya hemos manejado, que el voltaje B menos tiende al voltaje B más, ¿sí? O sea, tiende a igualarse, B menos tiende a B más en las tres etapas. En las tres pasa lo mismo. Entonces, fíjense qué pasa. Vamos a ver las primeras dos etapas. Vamos a ver. Este voltaje B menos tiende a igualarse a este voltaje, al voltaje B más. Quiere decir que en la primera etapa, las voy a numerar, voy a ponerle aquí la 1, la 2, la 3. ¿Sí? Entonces, en la primera etapa, en la etapa 1, B menos es igual a B1. ¿Sí? B menos es igual a B1. O sea que aquí tengo el voltaje de acá, B1. Quiere decir que esta segunda etapa, ¿cómo se va a ver? Se va a ver así. Entonces le pongo aquí la segunda, la etapa 2 se ve aquí está la etapa 2. Aquí está el voltaje B02. Basados en esto, en la etapa 1 B menos es B1, la etapa 2 se mira así. Y entonces ya podemos decir cuánto vale este voltaje, basado en estos dos voltajes. Como tengo dos voltajes de entrada, este es un amplificador de diferencia. También se puede decir que es un amplificador que hace la diferencia. Vamos a analizar por partes, o sea, primero para un voltaje, luego para el otro voltaje. A eso se le llama superposición. Entonces, el voltaje de salida, este voltaje, para este voltaje, la entrada es por la terminal negativa. Este sería entonces un inversor. Este circuito es un inversor. Estoy considerando que este no está presente y que aquí hago de cuenta, lo ignoro y hago de cuenta que va a tierra. Como esto va a tierra, o sea, imaginariamente estoy suponiendo que esto se va a tierra. Entonces, solamente entra este voltaje y este circuito es un inversor y su voltaje de salida sería entonces menos R2 entre R1 por B1, así.
Ese es el voltaje de salida para este. Ahora el otro caso, ahora considero este y este lo ignoro porque ya lo tomé en cuenta, ¿sí? Entonces, como lo voy a ignorar, ahora esta terminal la mando a cero. Mandarla a cero es mandarla a tierra y dejo este voltaje. En ese momento, como entra la terminal positiva, este circuito se convierte en un no inversor. Como es un no inversor, su ganancia, la ecuación de salida para este voltaje sería esta parte, o sea, es 1 más R2 entre R1 por B2, así, B2. Esto sería el voltaje B02 para los dos voltajes. Aquí ya saqué la parte que le corresponde a este voltaje. Es un no inversor para este voltaje y para este voltaje es un inversor, ¿sí? Así que ya consideré el análisis para los dos. Ya este es auxiliar. Esto nada más fue forma de analizarlo, ¿sí? Ya tengo la expresión para el amplificador de abajo. Ahora me voy, hago lo mismo, pero para el amplificador de arriba. Empiezo con un razonamiento semejante a este y lo voy a escribir acá, en este lado, ¿sí? Entonces voy a estar cambiando de repente hacia allá, ¿no? Vamos a hacerlo. Dice, pongo una división aquí, física, que no, que me deje espacio. Y ahora fíjense, aquí abajo, dice, en la etapa 2, B menos es igual, ¿sí? Vamos al circuito. En la etapa 2, B menos tiende a B más. B menos tiende a B más. ¿Y B más cuánto vale? B2. ¿Sí? Este es B2. Entonces, acá diría que B menos es ahora B2 en la etapa de abajo. Entonces, si eso pasa en la etapa de abajo, ¿cómo se ve ahora la etapa de arriba? ¿Sí? O sea, la etapa 1 se ve y la vamos a dibujar, ¿sí? Aquí puse la etapa 1 se ve y la voy a poner acá y va a ser entonces vamos al circuito y estamos viendo que aquí en B menos está B2, ¿sí? B menos tiende a B más, que es B2, así que aquí está B2. B2 alimenta a R1 y por acá arriba
a esta etapa también la alimenta B1. Está B1 y por acá está B2. Aquí está B2. ¿Sí? Y eso lo vemos acá. ¿Sí? B2 está a través de R1 y B1 está arriba. Entonces, esto que está aquí es R2, R1. Volvemos a hacer un análisis como en este circuito. Así como lo hice, se hace acá. Se dice B0, ¿qué es? B01, ahora es B01, porque es la etapa número 1 la que está aquí. Entonces, B01 para este voltaje. Primero, imaginariamente, digo, este lo ignoro, lo mando a tierra. Hago de cuenta que aquí está tierra, ¿sí? Entonces, ignoro este voltaje y dejo este. Como este entra a la terminal positiva, este circuito funciona como un no inversor. Así que su ganancia sería, ya sabemos cómo es la de un no inversor, es 1 más R2 entre R1. ¿Sí? Por el voltaje que está entrando, que es el voltaje que va a la terminal positiva. Esta es la contribución de este voltaje al amplificador. Y ahora la otra parte. Ahora dejo este voltaje, este lo dejo presente, y el voltaje B1 lo ignoro. Entonces hago de cuenta que pongo aquí tierra. Cuando ignoro este voltaje y lo mando a tierra y dejo este, ahora el voltaje entra a la terminal negativa y este circuito es un inversor. Como es un inversor, entonces su voltaje de salida sale con signo negativo. O sea, me sale menos R2 entre R1 por B2. Acuérdense que esta es la ecuación de un inversor y la de un no inversor. ¿Sí? No inversor y un inversor. Así que la contribución de los dos voltajes, aquí la tengo. Esta está aquí, esta ecuación. B01 es todo esto. Y en este circuito, en la segunda etapa, B02 es toda esta expresión. Ya tengo los dos voltajes. Ahora me falta esos dos voltajes, B02 y B01, son los que entran a este circuito, ¿no? O sea, B01 y B02 son los que entran a la tercera etapa. En la tercera etapa, que habíamos dicho que R3 es igual a R4, y por esa razón el voltaje de salida, perdón, el voltaje de salida es nada más B02 menos B01, ¿sí? B02 menos B01, si se cumple esta condición. Así que solamente tengo que hacer la resta de mis dos ecuaciones y ya saco B0. Entonces me voy acá, tomo esta ecuación y le resto esta. Y pongo aquí el voltaje de salida total es este aquí estoy escribiendo el paréntesis separado, ¿sí? Todo esto es todo esto. Ahora le voy a restar esto, también separado. Así que primero va a ser menos B1, luego va a ser menos este R2 entre R1 por B1, o sea, menos R2 entre R1 por B1, ¿sí? Y luego le voy a restar esta parte que va a ser
Cuando le reste esta, el signo cambia y se vuelve positiva, que va a ser más R2 entre R1 B2, ¿sí? Así me queda el último término de la resta. Entonces, esto es B02 menos B01. Aquí lo tengo. Y vamos a ver cómo se simplifica. B0 total, ¿sí? Este término de B1 lo tengo acá también, ¿sí? Estos dos, ¿sí? Que este y este se van a sumar en uno solo, ¿no? Este con este. Así que me queda menos 2R2 entre R1 B1. Ahora, B1. Tengo también este otro que es menos B1, lo voy a poner aquí. Menos B1. ¿Sí? Menos B1, aquí está. Es este término. Está ahí. ¿Sí? Ahora veo que este va con este. O sea, este término se une con este. Me queda más 2R2 entre R1 B2. Este y este me dan este. Y luego tengo este que es B2, lo pongo acá, más B2. ¿Sí? Esta es la ecuación que me está quedando. Ahora, si nos fijamos, en B1 y en B2 aparece la misma relación, 2 veces R2 entre R1, 2R2 entre R1, así que puedo factorizarlo, ¿sí? Puedo factorizarlo. Lo puedo factorizar primero aquí, vean cómo me queda. Me queda B0, voy a empezar desde acá para que me alcance así. B0 va a ser menos 2R2 entre R1 más 1 por B1. Y también para estos dos me queda 2R2 entre R1 más 1 B2. Si lo ven, tengo las mismas ganancias para cada uno. Vean ahí, ¿sí? O sea, esta fue la ecuación que me quedó de la resta. La resta está aquí. Entonces, esta y esta son la misma cosa, se duplican y aparece acá. Este menos B1 solito está aquí, es el segundo. Este término y este término también se duplican y aparece aquí. Y este B2 es este término. Y ya abarqué todos están aquí. Ahora, factorizo B1, aquí está, ya lo factoricé. Con estos otros dos factorizo B2 y aquí está. Y entonces veo que tengo las mismas ganancias. Factorizo la ganancia, la saco. Y entonces me queda 2 veces R2 entre R1 más 1 por B2 menos B1. Y ya terminé. Esto es así. Hasta acá. El voltaje de salida de este amplificador que se llama amplificador de instrumentación, en donde la ganancia está definida por este paréntesis. Esta es la ganancia del amplificador. La ganancia diferencial se le llama, o sea, se le llama AD, esta ganancia. Y este es el voltaje diferencial,
la resta de los voltajes, ¿sí? Y si yo quiero alterar la ganancia, solamente ajusto R1, y eso va a cambiar la ganancia de cuántas veces se amplifica la diferencia. O sea, ajustando R1, solamente necesito ese resistor, solamente ajusto este resistor, este potenciómetro, y con eso ya estoy alterando la ganancia del amplificador, ¿sí? Y esta es la diferencia de los voltajes de entrada, B2 menos B1. Toda esta ecuación describe al circuito que les mostré, con la condición, como está aquí, ¿sí?, que esto se cumpla, que R3 sea igual a R4, para que esta ganancia, la de esta tercera etapa, valga 1. Y entonces ya la ganancia de todo el amplificador como B0 es igual a 2 veces R2 entre R1 más 1 por B2 menos B1 por estos voltajes, entonces la ganancia diferencial es B0 entre B2 menos B1 igual a igual a 2 veces R2 entre R1 más 1, ¿sí? Así que aquí está la ganancia de mi amplificador. Este amplificador, que se hace con 3 operacionales, se controla con esta ganancia. ¿Sí? Ese sería el caso de la ganancia total. Aquí está, esta ecuación es la misma que sacamos allá, esta. Solo pasé dividiendo y eso me da, al dividir, me da la ganancia diferencial, que se controla con R1. No necesito alterar R2 solo pongo resistores fijos, pero R1 sí pongo dos resistores. Pongo un resistor fijo, que es este que está aquí, o sea, pongo un resistor R1 fijo y un resistor variable. El resistor variable pues es el potenciómetro que voy a colocar aquí para ajustar la ganancia con este valor, ¿sí? Altero la ganancia y hago que mi circuito funcione. Entonces vamos a dejar este video, vamos a pasar a otro video. Gracias.